¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo en el Ecuador? Miren con la ley, esta ley que acaban de aprobarla en la Asamblea Nacional, con 116 votos me parece que fue, donde apoyan verdaderos monstruos que no debería haber en el Ecuador. Ese perdón y olvido el perdón y olvido de los intereses y de las multas de la gente de empresaria que deudaba al SRI, el tema de las zonas francas, y esto con los votos de la Revolución Ciudadana. ¿Están de acuerdo ellos con esto? ¿Están de acuerdo? Esta es la 7ª vez que les perdonan los intereses y multas. 7ª vez. O sea, en definitiva, yo pago cuando me dé la gana. Deberían ponerle un título: empresario, tenga la bondad de pagar cuando le venga la regalada gana, porque cuando ya tenga que pagar, viene un momento donde le perdonan intereses y multas y paga solo el capital. Entonces, esto es terrible. Le van a dar papeles al Banco Central, papeles que no sirven para un carajo. Y todo esto aprobaron, como el tema de las zonas francas, en donde las zonas francas son con 0 impuestos. 0 impuestos. Pero puede incluso comercializar dentro del Ecuador. O sea, la fiesta del neoliberalismo en el Ecuador. Y todo esto lo aprobaron todo el mundo. Y esto lo aprobaron. ¿A cambio de qué viene la pregunta? ¿A cambio de qué lo aprobaron? Entonces, viene el tema. Los ecuatorianos votan el 48% por oponerse a un modelo neoliberal. Pero el momento que se posesionan los asambleístas, votan por el modelo neoliberal. ¿Está entendido o no está entendido? ¿De qué sirve que la gente... Tendrán en cuenta, porque mañana le pueden decir a la gente: vota porque somos, renace la patria, vuelve a surgir la patria. Pero cuando se sientan en la Asamblea Nacional, no hay tal patria, la patria desaparece. O sea, ¿qué pasó? Que somos pendejos. Los ecuatorianos que de pronto creemos que el pacto es para que, como decía alguna vez un líder político del Ecuador, es un pacto de la regalada gana nuevamente. ¿Qué hay tras de esto? Porque esto no es gratis. El tema de la deuda del Banco Central. El Banco Central nos pertenece a todos los ecuatorianos. Ahí está plata del Ecuador. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda que tienen con el Banco Central? 5.302 millones que se le debe. 5.302 millones que se le debe al Banco Central por parte del gobierno. Y entonces sucede que se puede canjear las deudas que tiene el banco con el Banco Central y que tienen plazo de pago hasta el 2035 por una nueva deuda con plazo de 20 años. O sea, con esta vaina, para más o menos el 2040, el Ministerio de Finanzas tendría que pagarle al Banco Central. O sea, le patearon la deuda al Banco Central. Mañana le van a patear la deuda al Seguro Social también, pues. O sea, las deudas con lo de la deuda interna no existe para ellos. O mejor pateale para ver quién paga después de 20 años. Y esto aprobaron 116 votos en la Asamblea, incluyendo la Revolución Ciudadana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, y se detalla qué tipo de deudas serían las que se tomarían en cuenta para el canje: bonos del Estado, certificados de depósito e inversión, títulos, obligaciones contractuales que mantenga el Ministerio de Finanzas. Entonces, esto es terrible. Le van a dar papeles al Banco Central, papeles que no sirven para un carajo. Y todo esto aprobaron, como el tema de las zonas francas, en donde las zonas francas son con 0 impuestos. 0 impuestos, pero puede incluso comercializar dentro del Ecuador. O sea, la fiesta del neoliberalismo en el Ecuador, y todo esto lo aprobaron todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Porque somos pendejos. Doctor, y también se incluyeron condonaciones similares de intereses, multas y recargos para quienes paguen el capital de sus deudas con gobiernos locales, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, la Agencia Nacional de Tránsito, Servicio Público para Accidentes de Tránsito. Y las prefecturas también podrán aplicar una condonación similar, la banca pública, el IESE,
el Instituto de Fomento del Talento Humano por deudas vencidas por créditos educativos. Pero mire usted, vamos a partir de un ejemplo que usted o yo somos empresarios. Y entonces tenemos que pagar el impuesto a la renta del 2023, que ya tenemos que pagar ahora, en estos próximos días del 2024. Entonces usted se pone a pensar dos cosas. O paga, o mejor no paga. Porque mejor coge esa plata y en vez de pagar y de ser una persona jurídica que cumple, una empresa que cumple con el Estado, mejor no paga y pone esa plata a trabajar, a invertir o lo que sea, o a cualquier cosa. Y pasan unos años, 2, 3 años, y nuevamente, como parece que esta es la 7ª vez que les perdonan los intereses y multas, 7ª vez. O sea, en definitiva, yo pago cuando me dé la gana. Deberían ponerle un título: empresario, tenga la bondad de pagar cuando le venga la regalada gana, porque cuando ya tenga que pagar, viene un momento donde le perdonan intereses y multas y paga solo el capital. Entonces, esto aprobaron con el argumento falaz de que con esto van a recuperar algo. Entonces, desaparece el poder del Estado, el poder del Estado para ejercer su poder dentro del aspecto tributario. Entonces, el Estado no es nada este rato. No es nada. Y esto lo aprobaron. ¿A cambio de qué viene la pregunta? ¿A cambio de qué lo aprobaron? Entonces, esto no lo pueden decir. Y otra... Doctor, ¿qué es esto de la autorretención del impuesto para las 499 empresas consideradas las mayores contribuyentes del país? Esto es una cosa... Claro, las empresas verán cómo se las aguantan, pero no van a pagar. Y después les perdonarán. El impuesto hay que pagarlo vencido el periodo fiscal. Es obvio, porque, por ejemplo, usted tiene 12 meses para analizar los rendimientos económicos de su empresa. 12 meses. Vamos a poner un ejemplo que a usted le dio, ganó en el primer mes, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Ganó. Y fue pagando, reteniendo impuestos y pagándole, anticipándole este tipo de cosas al SRI. Pero sucede que en los meses de, qué sé yo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cayó por X razón, como cayó la pandemia y botó abajo la economía, como pasan muchas cosas. Pueden haber una cantidad de elementos que sucedan que hagan que las cosas caminen. Entonces usted va equilibrándole las finanzas de una empresa y dice, a ver, gané, pero en tal mes perdí. Conclusión final, sumar lo positivo y restar lo negativo. Y sale el fin de año y dice, en base a todo esto solo gané ya una parte chiquita, o quién sabe si hasta perdí. Pero ya le pagué al Estado. Y entonces el Estado dice, como me pagaste de más, entonces te voy a dar un crédito. Entonces, un crédito, el Estado nunca devuelve. Lo que traga el cocodrilo no devuelve. Y entonces se quieren meter en un país de tramposos, porque tienen 7 y amnistías tributarias. En un país de tramposos quieren meter la autorretención del impuesto a la renta y que paguen directamente. Ya tendrían que pagar en cómodas cuotas mensuales el impuesto a la renta anual. Entonces, le están metiendo la mano al bolsillo también de los empresarios. Y esto va a traer como consecuencia la elevación de los costos de lo que producen. Porque el empresario no es pendejo y dice, a ver, me están castigando por aquí, por acá, ya no vendo al mismo valor lo que estoy produciendo, lo eleva y encarece la vida económica de la gente. Es obvio, porque le están cobrando anticipadamente lo que deben pagar anualmente, al vencimiento del periodo anual. O sea, el Ecuador está entrando en un invento, somos geniales para los inventos, donde ya no hay el impuesto de renta anual, sino el impuesto de renta mensual. Pero como se tiene que calcular mensualmente, ¿qué va a pasar con los siguientes meses? Entonces, pero de esto estuvieron de acuerdo Raimundo y todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y es que en los debates, estimado doctor, bueno, la Revolución Ciudadana se la veía sumamente en contra. Mónica Palacio le decía la ley pues, evasora, y muchos miembros de la Revolución Ciudadana aparentemente estaban
en contra de esta ley. Daniel Noboa ha dicho que esta es una victoria del Ecuador. Quiero agradecer a la Asamblea Nacional porque al fin logramos ponernos de acuerdo como país. Por fin la esperanza pudo prevalecer. Este solo es un paso más de los muchos que debemos seguir dando en conjunto para enfrentar los graves retos que vivimos hoy en el Ecuador. Así está. Entonces, viene el tema. Los ecuatorianos votan el 48% por oponerse a un modelo neoliberal. Pero el momento que se posesionan los asambleístas, votan por el modelo neoliberal. ¿Está entendido o no está entendido? ¿De qué sirve que la gente tendrán en cuenta? Porque mañana le pueden decir a la gente, vota porque somos, renace la patria, vuelve a surgir la patria. Pero cuando se sientan en la Asamblea Nacional, no hay tal patria, la patria desaparece. Pero ¿qué hay tras de eso? ¿Qué hay tras de esto? Porque esto no es gratis. Sí, y justamente estaba revisando los tweets de algunos asambleístas y sí causa asombro. Mónica Palacios, por ejemplo, como decía, la ley evasora le llamaba, pero sin embargo hoy día todos aprobaron. Ojalá que aparecieras